Buenas noches, Magíster. Hoy hablaremos sobre los hechos y acontecimientos más importantes de la historia del Ecuador. La historia del aborigen. Inicia el 2000 a.C. hasta 1500 después de Cristo. La historia inicia con la presencia de sociedades humanas en Andinoamérica ecuatorial. Los vestigios más antiguos de los asentamientos humanos se encuentran en los valles altoandinos, en el sitio en el que Inga, la zona del Ítalo cerca de Quito. El periodo de caza, pesca, recolección de frutos, que vivían en campamentos nómadas y tenían grupos estacionales. El periodo colonial, año 1534 después de Cristo, llegada de Sebastián de Benalcázar y sus tropas a las tierras sudamericanas con la finalidad de conquistar nuevas tierras. El personaje principal tuvo que enfrentar una resistencia obstinada por parte de uno de los líderes más representativos de la época, al general Rumiñahui. Independencia de España, principios del siglo XIX. El proceso independicista en el Ecuador tuvo lugar en el contexto de lucha general de América Latina contra el dominio colonial español. Juan Pío Montufa lideró el primer grito de la independencia en Quito en 1809. Batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822. Esta batalla fue decisiva para la independencia de Ecuador. Las fuerzas dirigidas por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar derrotaron al ejército español en las faldas del volcán Pichincha, cerca de Quito. Anexión a la Gran Colombia en 1822. Tras la independencia, Ecuador se unió a la Gran Colombia, una federación liderada por Simón Bolívar, que también incluía a Colombia y Venezuela. Separación de la Gran Colombia en 1830. El 13 de mayo de 1830, Ecuador se separó de la Gran Colombia y proclamó su independencia como la República del Ecuador. Conflictos internos en el siglo XIX. Ecuador experimentó periodos de inestabilidad política con luchas entre facciones conservadoras y liberales. Hubo guerras civiles y cambios frecuentes de gobierno. Eventos suscitados en el siglo XX. Revolución liberal. En 1895 a 1925, la Revolución Liberal marcó cambios significativos en la política y la sociedad ecuatoriana, incluida la separación de la Iglesia y el Estado, en la década de 1920. El siguiente evento fue suscitado, la guerra con Perú. En 1941, conflicto bélico con Perú que llevó a la pérdida de territorios ecuatorianos en la región amazónica, en la década de 1950. A inicios de la explotación petrolera, en la fecha de 1967, el descubrimiento y explotación de petróleo tuvo un impacto significativo en la economía ecuatoriana. Inicios del siglo XXI. En el 2002, la dolarización de la economía. La crisis financiera llevó a la dolarización de la economía ecuatoriana, adoptando el dólar estadounidense como moneda oficial. Asamblea Constituyente y nueva Constitución, en fechas de 2007-2008. Una Asamblea Constituyente redactó una nueva Constitución que estableció cambios significativos en la estructura del gobierno y los derechos sociales. Pandemia de COVID-19. En la fecha de 2019-2021, Ecuador, como muchos otros países, enfrentó desafíos significativos debido a la pandemia de COVID-19 con impactos en la salud y en la economía.